Mi nombre es Michelle. Nací en una familia donde el temor a Dios era la base de todo lo que hacíamos. Mis padres eran profundamente devotos, y desde pequeña, me inculcaron la importancia de vivir una vida que honrara a Dios. Cada mañana comenzaba con oraciones familiares y todas las noches terminaban con un estudio bíblico. Cuando comencé la escuela secundaria, estaba decidida a aferrarme a los valores que mis padres me habían enseñado. Sabía que el mundo fuera de nuestra casa era diferente, pero confiaba en mi capacidad para permanecer fiel al camino que me habían mostrado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que hiciera nuevos amigos. Entre ellos, estaba una chica que parecía amable y fácil de hablar. Nuestra amistad comenzó de manera bastante inocente, solo con conversaciones casuales entre clases y alguna que otra sesión de estudio juntos. A medida que pasaba el tiempo, me sentía atraída por ella de una manera que nunca había experimentado antes. Al principio lo descarté, pensando que era solo la cercanía que a veces se desarrolla entre amigos, pero cuanto más tiempo pasábamos juntas, más me daba cuenta de que mis sentimientos por ella eran diferentes. Había un afecto creciendo entre nosotras que no podía explicar, y me hacía sentir incómoda. Traté de alejar estos sentimientos, sabiendo en el fondo que no se alineaban con lo que me habían enseñado. Empecé a evitarla, a poner excusas para no pasar tiempo juntas y a convencerme de que solo era una fase que eventualmente pasaría. Pero, a pesar de mis esfuerzos, seguíamos encontrándonos en eventos escolares, proyectos grupales e incluso en los pasillos. Parecía que algo nos estaba uniendo, sin importar cuánto intentaba resistirme. Con el tiempo, mi convicción comenzó a flaquear. Cuanto más tiempo pasábamos juntas, menos sentía la necesidad de resistir los sentimientos que una vez había tratado de reprimir. Comencé a sentir que esos sentimientos eran normales, e incluso me llegué a justificar a mí misma, diciéndome que no estaba mal preocuparse por alguien. Poco a poco, empecé a cuestionar las enseñanzas que me habían inculcado. Lo que había comenzado como una amistad inocente evolucionó hacia algo más, y me encontré en un lugar en el que nunca pensé que estaría. Esto no sucedió de un día para otro, sino que gradualmente cedí a la tentación que había estado acechando en el fondo. Comenzamos a expresar nuestro afecto de maneras que sabía que no eran correctas. Nos veíamos en secreto y dejábamos que los impulsos que antes había intentado contener tomaran el control. Para entonces, mi sentido del bien y del mal se había vuelto borroso. Las líneas que antes estaban tan claras se habían cruzado, y estaba atrapada en una situación que nunca habría imaginado. Al principio, la gente tardó en notar el cambio en mi comportamiento. Lo que pensábamos que manteníamos oculto se volvió obvio para quienes nos rodeaban. Los susurros comenzaron a seguirnos por los pasillos de la escuela, y pronto sentí que todos hablaban de nosotras. Las miradas de desaprobación, los dedos señalando y los comentarios sutiles pero agudos se convirtieron en parte de mi vida diaria. Podía ver la decepción en los ojos de aquellos que me conocían, especialmente de la comunidad de la iglesia que me había visto crecer. El respeto que una vez tuve pareció evaporarse. Al principio, el juicio se manifestaba en miradas prolongadas y conversaciones en voz baja que se detenían cuando entraba en una habitación. Sin embargo, pronto las personas comenzaron a confrontarnos de manera más directa. Algunos se acercaban con preocupación, otros con enojo, citando versículos de la Biblia y advirtiéndonos sobre el camino en el que estábamos. Nos instaban a arrepentirnos y a alejarnos de lo que ellos consideraban pecado. Cada vez que alguien nos recordaba las enseñanzas con las que habíamos crecido, las mismas que una vez había tenido tan cerca, sentía que mi corazón se endurecía. Comenzamos a discutir, usando las mismas enseñanzas para justificar nuestras acciones. Dios es amor, decíamos, y Él nos hizo de esta manera. Si no quisiera que sintiéramos así, ¿por qué pondría estos sentimientos en nuestros corazones? Nos convencimos de que teníamos razón, que el amor que sentíamos era natural y bendecido por Dios, ya que Él es un Dios amoroso que acepta a todos tal como son. Llegamos a creer que quienes nos juzgaban eran de mente cerrada e incapaces de ver el panorama más amplio del amor incondicional de Dios. Argumentábamos que, si Dios realmente nos amaba, no nos condenaría por amar el uno al otro. En nuestras mentes, estábamos defendiendo un amor incomprendido y perseguido. Sin embargo, el 8 de abril de 2022, la realidad cambió para siempre. Acabábamos de salir de una conferencia y regresábamos a casa, hablando y riendo, como si nada en el mundo pudiera tocarnos. Estábamos cruzando la calle cuando sucedió. Un automóvil fuera de control, a toda velocidad, vino directamente hacia nosotras. No hubo tiempo para reaccionar. El impacto fue repentino y violento. Todo se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que estaba de pie al costado de la carretera, mirando hacia abajo. La escena que vi hizo que mi corazón se detuviera. Ahí,
Tirado e inmóvil sobre el pavimento, estaba mi cuerpo. Estaba retorcido de una manera que ninguna persona viva podría sobrevivir. Sin embargo, lo que me desconcertaba aún más era que podía ver mi propio cuerpo, pero no el de mi amiga. Esperaba ver su alma como la mía, pero no había nada. El pánico comenzó a invadirme y sentí una extraña sensación, como si algo oscuro y pesado estuviera descendiendo sobre mí. Un velo comenzó a cerrarse y supe instintivamente que me estaba llevando a otro lugar. Intenté resistirme, pero era demasiado fuerte. Cuando el velo me envolvió por completo, sentí que me arrastraban hacia una nueva realidad. La oscuridad era densa y asfixiante. El aire estaba lleno de un hedor que quemaba mis pulmones. Antes de poder siquiera comprender dónde estaba, me encontré rodeada de figuras oscuras, retorcidas y llenas de una rabia inimaginable. No eran humanos, eran demonios. Sus ojos ardían con odio, y podía sentir su furia dirigida únicamente hacia mí. Sin previo aviso, el tormento comenzó. Las criaturas me desgarraban con sus garras y colmillos, rompiendo mi carne y huesos como si fueran de papel. El dolor era insoportable, más allá de cualquier cosa que hubiera conocido. No se detenía, era constante. Grité pidiendo alivio, misericordia, pero mis gritos fueron ahogados por los lamentos agonizantes de otros a mi alrededor. Podía ver innumerables almas sufriendo, rogando por el fin de su tormento, pero sus gritos quedaron sin respuesta. Mirara donde mirara, había sufrimiento. Almas desgarradas, quemadas y aplastadas por demonios implacables. No había respiro, no había paz. La brutalidad era constante y la desesperación, abrumadora. Pude ver el terror en los ojos de quienes me rodeaban. Este era un lugar de puro tormento donde la misericordia no existía, y cada momento se sentía como una eternidad. Todo esto sucedió en lo que, basado en el tiempo humano, solo puedo describir como 10 minutos. En medio de ese tormento incesante, cuando pensé que no podría soportar más, sentí una fuerza repentina alejándome de la agonía. Era una energía poderosa pero suave, como un escudo protector que me envolvía. Los demonios, con sus garras aún extendidas, eran impotentes ante esta fuerza. Lentamente, la oscuridad comenzó a disiparse y el dolor se desvaneció mientras me sacaban de las profundidades del infierno. Una luz brillante apareció frente a mí, cada vez más intensa y cálida. Y entonces lo vi, Jesucristo. Su presencia era abrumadora, llenando todo el espacio con una santidad que hacía que los horrores del infierno parecieran aún más miserables en comparación. No se parecía a las imágenes que había visto de él. Era diferente, más real, más profundo. Sus ojos, llenos de amor y tristeza, parecían mirar a través de mí, viendo cada rincón oculto de mi alma. No dijo una palabra, pero su silencio hablaba más de lo que cualquier discurso podría haber dicho. En su presencia, me sentí expuesta, como si cada pecado, cada pensamiento erróneo, cada mentira que alguna vez había dicho, estuviera al descubierto. Su pureza reflejaba lo oscuro de mi corazón, mostrándome el verdadero estado de mi alma. No necesitaba decir nada. El peso de mis acciones era innegable, aplastante. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras caía de rodillas, suplicando misericordia. En ese momento, Jesús comenzó a revelar verdades que sacudieron los cimientos de mi ser. Aunque no pronunció palabras, su presencia comunicaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Me mostró la verdadera naturaleza del pecado, en especial, el pecado sexual. No era simplemente desobediencia, sino una violación directa de la santidad que Dios había ordenado para sus hijos. En el momento en que caí de rodillas ante Jesús, toda mi vida pasó frente a mis ojos. Cada decisión que había tomado, cada excusa que me había dado para justificar lo injustificable, estaba ahí, desnuda ante él. Sentí el peso de una culpa indescriptible, un dolor que trascendía el tormento físico que había experimentado en el infierno. Este dolor era del alma, el peso de haber traicionado el amor de Dios, de haber ignorado su voluntad. La verdad que me mostró Jesús era más penetrante que cualquier palabra. Me reveló que mi vida había sido un camino de autoengaño. Pensé que el amor justificaba todo, pero no entendí que había límites sagrados. El pecado sexual no era solo una rebelión contra la moral, era una traición directa a la pureza y la santidad que Dios había creado para el ser humano. Mi justificación de que Dios es amor fue torcida y egoísta. Había pervertido el verdadero significado de su amor, uno que exige respeto, obediencia y sacrificio. A través de esa revelación, comprendí que el amor verdadero no busca el placer a expensas de la santidad, sino que encuentra su más profundo significado en la obediencia a Dios. Mi relación, lo que pensé que era una forma de amor, era en realidad una distorsión de lo que Él había creado.
No había excusas, ni justificaciones. El amor que creí estar defendiendo era una sombra oscura de lo que Dios pretendía. A medida que estas verdades me golpeaban, sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Ya no había lugar para la negación. Jesús no hablaba con ira ni con condena, pero la tristeza en sus ojos era suficiente para destruir cualquier defensa que aún pudiera tener. Me mostró lo que había estado persiguiendo. Un amor que nunca podría satisfacerme, una pasión que había conducido a mi alma directamente al abismo. Entonces, Jesús levantó su mano. Durante un instante, pensé que me ofrecería el perdón que desesperadamente anhelaba. Pero no lo hizo. Con una mirada llena de compasión y justicia a la vez, me mostró mi destino. No todos pueden ser salvados, parecía decir su mirada. Comprendí que había pasado una línea invisible, una que no se podía deshacer. Mi cuerpo temblaba, mi mente no podía comprender lo que estaba por suceder. ¿Acaso mi destino ya estaba sellado? En un desesperado intento, grité pidiendo una segunda oportunidad, suplicando que me permitiera enmendar mi camino, corregir los errores que había cometido. Pero no había respuesta. Su figura comenzó a desvanecerse, y una oscuridad envolvente volvió a rodearme. La desesperación llenó mi alma cuando comprendí lo que significaba. No me esperaba el paraíso, ni el consuelo eterno. Volví al lugar del que había sido rescatada temporalmente. Mis súplicas, mis llantos, no importaban. Había elegido mi camino, y ahora debía enfrentar las consecuencias de esa elección. La luz de Jesús desapareció por completo, y me encontré de nuevo en el infierno. Pero esta vez, ya no había confusión ni duda en mi mente. Sabía exactamente por qué estaba allí. Los demonios volvieron a rodearme, pero esta vez el dolor no era solo físico. Era el tormento eterno de saber que había rechazado la gracia, que había conocido la verdad y la había ignorado. Cada minuto, cada segundo en ese lugar era una eternidad de sufrimiento. Los demonios no se detuvieron, y el fuego que quemaba mi alma era un constante recordatorio de lo que había perdido. No había esperanza de redención, no había posibilidad de volver atrás. Lo que me quedaba era la eternidad, una eternidad de dolor y arrepentimiento. Mi destino, sellado por mis propias decisiones, me aguardaba implacable y así, entre gritos y lamentos, comprendí la magnitud de lo que significa estar lejos de la luz de Dios. No hay mayor tormento que saber que tu oportunidad de salvación se ha ido para siempre, y que el castigo eterno es la única compañía que te queda. En ese lugar de tinieblas, donde los demonios se regocijaban en mi sufrimiento, supe con una certeza aplastante que el amor que había perseguido me había llevado a mi condenación. No hay mayor error que confundir la pasión terrenal con el amor divino, y no hay mayor castigo que el que yo misma me impuse.